Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pojo Posiciones. Hoy quiero hablar de algo muy interesante. Tengo abierta la Ley de Igualdad. Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. ¿Por qué la Ley de Igualdad? Bueno, una ley que conocemos todos, porque nos la tenemos que estudiar todos. A veces nos estudiamos la ley española, a veces nos estudiamos la ley andaluza. Y luego, además, en cada uno de los temarios en los que nos vamos centrando, nos van apareciendo cuestiones relacionadas con la igualdad. Por ejemplo, en materia de personal, pues nos aparece la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el acceso al empleo público. En el TREBER nos dicen que los tribunales de oposiciones tenderán a la paridad entre hombres y mujeres. En la LOSU y en los temarios específicos de universidades nos aparece también referencia a la proporción equilibrada de los diferentes órganos que se constituyen, a la representación equilibrada en diferentes listas electorales, tanto en la administración local como en las elecciones andaluzas, como en cualquier otro tipo de proceso electoral. Incluso en el ámbito de la justicia se hace referencia a la representación equilibrada, a la proporción equilibrada, y todos tenemos en mente, bueno, pues que la representación equilibrada, que la relación proporcional de hombres y mujeres en los diferentes órganos que deben constituirse puede ser paritaria, 50-50, tenderá a la paridad, dice el TREBER, pero a veces nos genera duda que ¿qué es exactamente una proporción equilibrada? Porque en un colectivo formado por 10 personas es bastante fácil pensar que la proporción equilibrada sería 5 y 5. Eso sería un ejemplo de paridad. Y por ejemplo, en las listas electorales de Andalucía, obligatoriamente tienen que estar confeccionadas con ese criterio, con el criterio de la paridad. 5 y 5. Además, si la lista empieza por una candidata mujer, el segundo deberá ser un hombre y así sucesivamente. Mujer-hombre, 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 las llamadas listas cremalleras. Si empieza por un candidato hombre, será al revés. Hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Estas son listas paritarias. Pero en ningún momento en esta Ley Orgánica 3/2007 se habla de paridad. Ni de listas paritarias, sino de proporción equilibrada. Proporción equilibrada, representación equilibrada. En un colectivo formado por 10 personas, bueno, la paridad podría llegar a ser relativamente sencilla de encontrar, pero si nos encontramos ante un colectivo formado por 5 personas, bastante frecuente en un tribunal de oposiciones, ¿cómo consigo la paridad en un colectivo de 5 personas? Por eso es mucho más interesante este concepto de la proporción equilibrada, más que la paridad, porque es imposible en la mayoría de los casos encontrar un equilibrio, una paridad entre hombres y mujeres. Pero ¿dónde aparece explicada correctamente la proporción equilibrada? ¿En esta ley de igualdad? Sí, en esta ley de igualdad. Pues yo me la he visto entera y no aparece. Tú te has visto todos los artículos de la ley de igualdad y en esos artículos de la ley de igualdad se menciona esa proporción equilibrada, pero no se define en ninguno de sus artículos. Se va a definir en una disposición. En la disposición adicional primera. Aquí la tenemos. Probablemente la más importante o de las cuestiones más importantes de esta ley, y está en una de sus disposiciones. Y ahora os explicaré por qué está en una de sus disposiciones. Disposición adicional primera, presencia o composición equilibrada. Y dice, a efectos de esta ley, y se va a repetir y se va a arrastrar en otras muchas legislaciones, a efectos de esta ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que en el conjunto al que se refiera, sea un tribunal de oposiciones, una lista electoral, una comisión de selección de lo que sea, una comisión de reclamaciones, cualquier tipo de órgano. En el conjunto al que se refiera, las personas de cada sexo
no superen el 60% ni sean menos del 40%. Es decir, en un colectivo, en el caso que poníamos antes, de 5 personas, el 60% de 5 serían 3, el 40% de 5 serían 2. Me van a salir las cuentas perfectamente. No puede haber en un colectivo de 5 personas más de 3 personas de un sexo, menos de 2 personas del contrario. En un colectivo de 10 personas podríamos llegar a tener 6 personas de un sexo, 4 del sexo contrario, y seguiríamos estando en una proporción equilibrada, seguiríamos respetando este 60-40. El criterio, el principio de proporción equilibrada es mucho más flexible, menos restrictivo y por tanto mucho más fácil de cumplir que el principio de paridad, que es muy extraño, no es el habitual en el ámbito de la legislación en materia de igualdad. ¿Por qué aparece esta proporción equilibrada al final de la ley? Bueno, pues porque en la ley de igualdad muchas de sus cuestiones más interesantes aparecen al final de esta ley. Es una ley orgánica precisamente por sus disposiciones. La ley de igualdad es Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 y no es orgánica por ninguno de sus artículos. Es orgánica porque esta disposición adicional primera va a afectar a muchas legislaciones y especialmente por las disposiciones adicionales segunda y tercera. Esta ley de igualdad va a modificar leyes orgánicas y, como bien sabéis, una ley ordinaria no puede modificar a una ley orgánica. Por eso esta disposición adicional segunda, que dice que la ley de igualdad va a modificar la ley orgánica del régimen electoral, y la disposición adicional tercera, que dice que la ley de igualdad va a modificar la ley orgánica del Poder Judicial, por esos dos motivos especialmente hubo que tramitar la ley de igualdad como una ley orgánica para que fuese una ley orgánica la que modificase estas dos leyes orgánicas. ¿En qué sentido las modifica? Las modifica básicamente obligando a que tanto en la legislación del régimen electoral como en el Poder Judicial se incluya esta presencia o composición equilibrada. Espero que haya servido de ayuda y que os venga muy bien para vuestras oposiciones. Un saludo y muchas gracias.